dice la palabra de Dios, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. ¿Qué puede hacer la palabra en nosotros? Puede salvar nuestras almas. Usted debe darle valor a la palabra de Dios, porque la palabra puede salvar su alma. La Biblia dice que toda alma que pecare, esa muere, esa morirá. Pero la palabra puede salvar nuestras almas. Versículo 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Hoy creo de parte de Dios que habrá una transformación en algunos. Quisiera decir todos, pero como la Biblia dice algunos. Yo espero que usted sea parte de esos algunos. Pero el Señor va a transformar esta palabra. Vas a dejar de ser informado para ser transformado. Es cierto, hemos recibido mucha información. Si yo le pregunto a alguien, ¿crees en Dios? Sí, pastor, yo creo, me dirían. ¿Crees que Dios te puede sanar? Sí, todo es creer, 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 creer. El creyente sabe que Dios lo puede hacer. Pero el discípulo no solo sabe, sino que provoca que eso suceda. Hace que las cosas sucedan. De información a una transformación. Eso es lo que Dios va a hacer, creo yo firmemente, con algunos de nosotros, en el nombre del Señor Jesucristo. Diga que está a tu lado, si es apropiado. Hay ocasiones donde no podemos, pero si usted tiene confianza con el que está a su lado, diga, no solo oigas, hazlo. En otras palabras, no solo creas, experimenta un milagro. Experimenta el poder de Dios. Hermanos, vivimos en un mundo que carece de transformación. No así, el mundo en el que vivimos tiene abundancia de información. Me sorprende y cada vez me impacta la forma en la que la ciencia va aumentando. Escuché en la radio acerca de un artículo que mencionaron acerca de la influencia que la inteligencia artificial está logrando en el mundo de hoy. Y le hicieron una pregunta a uno de los creadores de la inteligencia artificial, que cuál era el plan, hasta dónde llegarían con la inteligencia artificial. Y ellos dijeron, queremos llegar a ver el momento en donde la inteligencia artificial pueda decidir por el ser humano. Mire hasta dónde quieren llegar. En donde sea la inteligencia artificial en donde responda a los mensajes, donde decida qué hacer en el día, qué vas a comer, con quién vas a andar. En otras palabras, otro decidirá por ti. Esa es la intención. ¿De qué forma nos engañamos a nosotros mismos cuando solo somos tan solo oidores y no hacedores? Ahora, no está mal oír, porque la fe viene por el oír. Nosotros creímos porque oímos. La Biblia dice, ¿cómo creerán si nadie les predica? ¿Cómo creerán si nadie les anuncia? Gracias a la palabra y al oírla es que nosotros tenemos fe. Pero no es suficiente con solo oír. El Señor quiere transformar nuestras vidas y llevarnos de un lugar a otro. Es decir, quiere que la información que tienes se convierta en una transformación en tu vida. En otras palabras, quiere que dejes solo de
creer, pero te conviertas en un practicante de lo que has creído. Decía yo al inicio, muchos creen que Dios puede hacer el milagro, pero dudan que lo pueda hacer en sus hijos, en su vida, en su matrimonio. La iglesia está llena de creyentes, la gente que cree y todo. Así como cuando nosotros nacemos, somos bebés. Es inevitable que alguien no sea creyente. Todos vamos a ser creyentes en algún momento. Porque la fe viene por el oír y por causa de la fe nosotros creemos. Ahora, lo que no es normal es que un bebé siga siendo bebé después de 10 años. Eso no es normal. De la misma forma, no es naturalmente un cristiano normal cuando se queda en creyente y no en un participante de lo que ha oído. Por eso, el libro que acabamos de leer o la carta de Santiago nos dice que debemos ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. En una época donde la información abunda, es triste saber que la abundancia escasea. En un mundo en donde hay demasiada información, hermanos, ya no necesitan uno muchas veces ir al médico, al doctor, al nutriólogo. Ya no necesitas muchas veces. Yo he visto cómo a través hasta los mecánicos de hoy en día ya no necesitan estudiar, van al internet y dicen cómo reparar esta pieza. O sea, no quiero yo decir una palabra aquí que quizá suene mal. Lo que quiero decir es que hay demasiada información. Hay gente que sabe tener éxito, pero no tiene éxito. Hay gente que sabe solucionar problemas, pero no logra solucionar sus propios problemas. De la misma forma, dentro de nuestra iglesia hay mucha información, pero hay carencia de obediencia. Son pocos los que obedecen verdaderamente. Muchos escuchan prédicas, leen devocionales, inclusive sus Biblias están marcadas subrayando versículos bíblicos, pero realmente son pocos los que viven la palabra de Dios. Ahora, Santiago no le está hablando a los que desconocen a Dios. Santiago le habla a aquellos que han experimentado el poder de Dios. Le está hablando a los creyentes de la Iglesia Universal. Le está diciendo a los que ya fueron bautizados, a los que quizás recibieron el Espíritu Santo. A ellos Santiago les dice: no sean solamente oidores de la palabra, pero conviértanse en hacedores de la palabra. Hermanas, en esta noche déjeme decirle que oír la palabra es el primer paso. Yo le felicito porque al llegar al culto para oír la palabra es el primer paso que todo cristiano debe tomar. Sin embargo, no es el objetivo final, es solo el comienzo. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero esa fe debe activarse con obediencia. Alguien me preguntó esta semana: pastor, ¿cómo es posible que yo creo en que Dios puede hacer el milagro, pero no lo veo en mi vida propia? Muchos escuchan una buena palabra cada semana, se motivan, se esfuerzan, pero no la aplican, y eso hace que la palabra sea infructuosa en su vida. El problema no es la falta de palabra, el problema es la falta de acción. Lo voy a repetir porque es importante que lo sepamos. El problema no es la falta de palabra, el problema es la falta de acción. Si Dios ya te dijo que está contigo, no dudes de esa promesa. Si Dios ya te dijo que todo va a estar bien y creíste su palabra y te quebrantaste y el Espíritu te tocó en aquella administración, no dudes en los momentos de incertidumbre. Más bien agárrate de la palabra, acciona en los momentos de incertidumbre y vas a ver cómo la palabra toma fruto en tu corazón y en tu vida. Gloria.
al Señor. Ahora, el que solo oye se engaña a sí mismo. El enemigo no necesita destruirte. Eres tú mismo que se autoengaña con la forma en la que sirve a Dios o cree servir a Dios. En Jeremías 17:9 dice que engañoso es el corazón del hombre más que cualquier cosa. Santiago dice que si solo escuchas la palabra pero no la haces, te engañas a ti mismo. Hay gente que se cree espiritual pero no hay fruto. Te sientes lleno pero aún te sigues sintiendo vacío. Te emocionas en cada culto. Te emocionas cuando hay un evento, pero no hay avance en tu vida espiritual. Sigues sintiéndote demasiado débil ante el problema. Piensas, lo primero que pasa en tu mente cuando estás pasando una prueba es en querer renunciar. El autoengaño espiritual es vivir en apariencia, pero sin transformación. Es por eso que dije al principio, Dios quiere llevarte de la información que tienes a la transformación. Lo que has aprendido, lo que has oído, dice el apóstol Pablo, lo que has visto en mí, dice, esto haced y el Dios de paz estará en vosotros. O sea, no te quedes solamente en la mente con la palabra, practícala, hazla, vívela y vas a tener paz en tu vida. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? En Mateo 7, verso 24, Jesús fue claro cuando dijo estas palabras: el que oye mis palabras, el que las oye, pero no solo las oye, sino las hace. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Dice la palabra, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa cualquier tipo de problema y la casa no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Pero el hombre que viene a la iglesia y solo oye la palabra y no la hace y no la practica, el que solo viene y cree pero no está convencido de lo que ha creído, entonces es un hombre que edificó su casa sobre la arena. La lluvia dañó su casa, la tormenta dañó su casa, la escasez dañó su casa, la soledad dañará su vida, el engaño dañará su corazón. Pero cuando alguien es un practicante, en otras palabras, voy a usar el lenguaje que comúnmente usamos, el que se ha convertido en un discípulo, el que dejó solamente de ser un creyente, pero se ha convertido también en un discípulo, esa persona va a ser cada vez más firme, más fuerte, porque la diferencia no está en quién oyó más, sino en quién obedeció lo que ha oído. Ahí está la diferencia. Aleluya. Hermanos, hay gente que escucha demasiada prédica en el YouTube. Vivimos llenos de información. Antes, para escuchar una prédica teníamos que esperar al domingo o al día del servicio. Pero hoy podemos, desde nuestras camas, desde nuestras hamacas, algunos el baño, desde el auto, no importa en donde estés, mientras haya señal del internet, tú puedes accesar al YouTube. Hay gente que recibe palabra de todos lados, por todos lados. Está lleno su celular, tiene canales, tiene grupos, tiene difusiones. Escuchan a tal predicadora del momento, tal predicador del momento, devocionales, podcasts, talleres, llenos de información. Diga, mucha información. Pero ¿por qué tu vida sigue siendo igual? ¿No has preguntado eso? ¿Por qué eres tan débil a la hora de enfrentar un desafío en tu vida? Estás lleno de palabra. Escuchas muchas palabras. Recibes tanto en tu teléfono. Estás lleno de palabra que ya ni los lees.
Ya ni valoras la palabra. Mucha información sin una formación se vuelve deformación. O sea, demasiada información. Predicas tal, pensamientos de tal, imágenes de tal, podcast de tal, frases de tal, reflexiones de tal, llenos. Y Dios mío, yo diría, wow, esa hermana sabe mucho. Ese hermano sabe mucho, pero su vida no es transformada porque está llena de información y no de transformación. Yo le voy a dar un consejo a partir de ahora: escuche menos y accione más. No importa si en el día usted se quedó con una palabra, de donde quiera tomarla, pero una. Y esa una palabra, practíquela, vívala, aplíquela, tome acción y va a comenzar a ver la diferencia en su vida. La diferencia no está en quién oyó más, sino en quién obedeció lo que oyó. Basta ya de engañarnos a nosotros mismos. No solamente seamos oidores, hay que ser hacedores de la palabra de Dios. Si la palabra me dice alábale, yo le voy a alabar. Si la palabra dice sigue adelante, yo voy a seguir adelante. Si la palabra dice estad firmes, cualquiera que sea la situación, yo voy a estar firme. No importa el dolor, el engaño, la mentira. No importa el panorama, si es gris o el gigante que se levanta. Si la palabra dice yo te daré la victoria, yo le voy a creer a la palabra. Habrá alguien en esta noche que crea la palabra y la viva en su vida. Yo te voy a hacer una pregunta de responsabilidad. ¿Qué haces con lo que Dios te dice? Dios te habla todos los días. Llega un mensaje a tu teléfono del pastor, Dios te habló. Si tú tienes un pastor y estás bajo su autoridad, bajo su cobertura, es Dios hablándote. Pero ¿qué hiciste con lo que Dios te habló? No necesitas más palabra. Lo que necesitas es aplicar lo que ya recibiste. Hay quienes están enfocados en demasiado. Se vuelve tan adictivo las frases, porque hoy en día ya la gente escoge lo que quiere oír. El que tiene complejos de inseguridad va a ir a buscar al que le va a llenar sus oídos de un poquito más de seguridad. El que se siente solo va a ir a buscar al predicador que le hace sentir un poquito acompañado. La persona que se siente menos va a ir a buscar a la mujer que le hace sentir menos. El que no se somete al esposo busca a la mujer que le predique. ¿Sí me está siguiendo en esta noche? Buscamos lo que nos acomoda, lo que no nos gusta. Ya por eso es fácil abandonar la iglesia. Ya por eso es fácil decidir no voy al discipulado. ¿Por qué? Porque nos gusta oír lo que queremos oír. Pero la palabra no funciona así. La palabra funciona como el rema de Dios. Hay dos palabras que quizá no sean muy fácil de identificar, pero son reales en la interpretación bíblica. La palabra logos tiene que ver con la palabra escrita. Donde quiera que la oigamos, la palabra está allí y es la misma ayer, hoy y siempre. Pero hay una palabra en el griego que se denomina de esta forma, rema. La palabra rema es una palabra específica de Dios para tu vida en este momento. Tú no necesitas el logos llenos de información. Hay gente que se sabe la Biblia de memoria, pero no gana ni un alma y están por perder la suya. Hay gente que conoce la Biblia y no se somete. Hay gente que conoce la Biblia y no practica ni el diezmo ni la ofrenda. Hay gente que sabe demasiado la palabra, pero son pocos hacedores. Hermanos, yo vengo a desafiar tu vida en esta noche. Yo quisiera que a partir de ahora dejes de ser solo creyente y te conviertas en un verdadero discípulo. No solamente seas un oidor de la palabra, conviértete en un hacedor y tu vida va a ser cambiada. Cristianos que carecen de poder son frágiles ante los vientos de la vida. Rápido se desaniman. Rápido están queriendo tirar la toalla. Rápido algo le robó el gozo en el día. Rápido reaccionan ante un enojo y una molestia. ¿Qué está pasando, pastor? Te has vuelto infructuoso, es decir, ya no estás dando frutos.
¿Por qué? Porque la palabra llega vacía. La oyes, la almacenas, la crees, la disfrutas, te deleitas a oírla, pero no la practicas. Yo vuelvo a mencionar y quiero reiterar: no necesitas mucha palabra, solamente recibe una al día, pero aplícala y vas a ver la prosperidad de tu corazón, de tu alma y de tu vida en abundancia. Vas a crecer al 30, al 60 y al 100 por uno. Mire lo que dice Mateo el capítulo 13, 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra, diga oye, la palabra del reino, y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Y esta versión dice: cuando alguno escucha la palabra de Dios y no hace algo para aplicarlo, viene el diablo y arrebata la semilla en su corazón. ¿Cuántas semillas el diablo la pasa robando por el simple hecho de no aplicarla? No solo es oír, hay que entender la palabra. Hay que decirle: Señor, revélame. Hoy está predicando mi pastor, hoy está predicando mi supervisora, mi supervisor, o la persona que dirige. Ayúdame a entender la palabra. Señor, cuando yo recibo un mensaje, no solamente es leerlo y mandarle un like, un gracias, un amén. No, ayúdame a entender lo que quieres hablar a mi corazón. Para que tenga éxito tienes que practicar lo que se te enseña. Verso 20: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, al momento se goza, dice amén, pastor, gloria a Dios, esto está tremendo. Pero el verso 21 dice: pero no tiene raíz en sí, sino es de corta duración. Este es el mensaje que predicamos en Techán de Palomeque. Creyentes de corta duración y discípulos de larga duración. Como las baterías. ¿Alguien recuerda las baterías? Creo yo, Duracell, contra las baterías comerciales. Las de Duracell duran más. Hay discípulos que son Duracell. ¿Por qué? Porque los creyentes solo oyen la palabra. Francisco, la oyen, cada domingo la oyen, pero entre semana no la están practicando. Es lógico que vas a ser de corta duración, pero los discípulos que oyen la palabra: ya la oí, pastor, esta semana la voy a practicar, esta semana dejaré de ser solo oidor, voy a ser un hacedor. Esos son los de larga duración. ¿Cuántos discípulos de larga duración hay en esta noche? Por no tener raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción, la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Hermanos, si estás viviendo algo entre semana, no es para que te rindas, para que tires la toalla. Si estás viviendo algo, una aflicción en la semana, es para que apliques la palabra. Aplícala. Aplica la palabra. Verso 22: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Mire, todos vamos a oír la palabra, pero no lo dejes allí. Porque si solo eres un oidor, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Si hay algo que destruye la palabra que fue sembrada en tu corazón, es la preocupación. La preocupación. ¿Y qué hace el creyente? Se preocupa. El que solo oye la palabra se preocupa. Pero el que la aplica, el discípulo, no solo se preocupó, se ocupó. Todos nos preocupamos. Yo me preocupo todos los días,
Pero si me sigo preocupando solamente, voy a ser solo un oidor, un creyente. Pero si empiezo a ocupar, significa que la hermana que está en las casas no está preocupada. Claro, ella vive también preocupada. La diferencia es que ella se ocupa. Y cuando te ocupas en la palabra, tú estás haciendo válida la palabra. No os afanéis por el día de mañana. No se preocupen, pequeña manada, alzad vuestras cabezas y mirad que vuestra salvación se avecina. Hey, no se preocupen, ponga todas sus preocupaciones sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de ustedes. No es que no tengamos problemas, las tenemos, hermanas, tenemos muchos problemas. La diferencia es que el creyente se preocupa, pero el discípulo se ocupa en la palabra, se ocupa en la oración, se ocupa en la visita de las casas, se ocupa en la predicación de las casas de fiesta. Pastor, esos discípulos que están entre semanas no tienen nada que hacer. Le aseguro que hasta más que usted. Pero el discípulo transformado dejó de informarse solamente y comenzó a aplicar formación. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero la preocupación de este mundo y el engaño de las riquezas, ¿qué hacen? Ahogan la palabra. Si tú te preocupas demasiado por tu trabajo y el dinero, vas a ahogar cada palabra que recibas todos los domingos. Por eso tú eres un hombre inconstante de doble ánimo. Eres una mujer inconstante de doble ánimo. ¿Por qué lo dice, pastor? Es duro lo que estás diciendo. Sí, porque el engaño de las riquezas ahoga la palabra. Vivimos en una generación saturada de mensajes cristianos. YouTube, TikTok, Facebook, X, todos lados, WhatsApp, prédicas diarias. Pero eso no garantiza crecimiento espiritual. No vivas engañado. No os engañéis a vosotros mismos, dice la palabra. Alguien tenía que decirlo y se dijo. Porque se están engañando muchos. Una vez yo llegué a un discípulo que era fiel a su pastor, admiraba al predicador de su pastor y de pronto ya era indiferente a su pastor. Ya no lo obedecía. Pero cuando él me llevaba en el auto allí para el hotel donde fuimos, estuve predicando una conferencia. Y me dice, no, que fíjese que tal predicador, no, que fíjese que esa predicadora, no, que esta predicadora, no, que este predicador. Y se la pasaba escuchando a todos. Y dije, está engañado este joven. Me impactaba porque sabía muchas prédicas, pero se engaña porque se sienta en una silla de la iglesia y no hace nada. Se deprimió, se estancó, se volvió apático, indiferente, ya no se somete al pastor. ¿Qué le pasó? Se llenó de información y poca transformación. Y yo estoy con la ayuda de Dios revelando lo que te está pasando, porque muchos dicen, ¿por qué me siento así? Yo mandé un mensaje en la mañana y dije, la depresión funcional. ¿Cómo funciona eso? La depresión funcional es, tú ayudas a otros, ríes, convives, pero por dentro estás deprimida. Por tanta palabra acumulada y poca acción. Esa es la razón de tu estancamiento espiritual. El oidor se emociona, pero el hacedor se transforma. Yo le voy a decir, yo no estoy predicando algo que no he vivido, yo lo he vivido, yo sé lo que es vivir bajo información. A mí me encantaba el estudio, es más, me encanta debatir, me encanta mostrar y muchas cosas, pero un día tuve que renunciar a eso. Es más, mi esposa sabe, la oficina sabe, tengo más de 20 libros escritos, me encanta escribir, me encanta compartir, redactar. Me gusta tener extractos de los libros que he leído, incorporarlos y ayudar. Pero un día Dios tocó mi vida y me dijo, mucha información.
pero poca transformación. Y no significa que eso que he escrito es malo. A su tiempo, y ha estado ayudando a muchos pastores, predicadores, ministros. Pero hay momentos en donde yo he tenido que hacer una pausa en mi vida y decir: yo tengo que escuchar lo que necesito y no lo que quiero. Yo necesito estar debajo de una autoridad que me diga lo que tengo que hacer. Yo necesito estar sentado en una silla como un discípulo aprendiendo, y no estar allí navegando en las redes. No hay límite, ahí es un mar sin fin, como ese velero que va en el mar y se pierde. No, yo necesito llegar a un puerto de abrigo. Yo necesito ese faro que me dirija y me diga: hey, por aquí estás, entra al puerto de la paz. Deja de estar navegando en ese mundo sin fin. Tú tienes un lugar donde llegar. Este es el puerto de la paz. Ven y recibe instrucciones. Ven y recibe transformación. El oidor dice: wow, qué palabras echó hoy el pastor. Pero el hacedor dice: hoy tengo que cambiar. Voy a cambiar. Voy a cortarle un poco a los Facebook, a los YouTube. Y no estoy diciendo que sea malo, pero analiza qué te está estancando. Te estás engañando a ti mismo. Demasiada información y poca transformación. La fe verdadera no solo se celebra, se vive. La palabra que no se aplica se desperdicia. ¿Cuánto engaño espiritual hay? Mire lo que voy a decir: sentirse bien sin estar bien. ¿Cuántos? Muchas veces estamos así. Sentirse bien sin estar bien. ¿De qué forma nos engañamos? Creer que por asistir a la iglesia ya estoy creciendo. Creer que por ver mensajes en el internet estoy bien alimentado. Confunden conocimiento con madurez. Estás conociendo mucho pero no madurando. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. El conocimiento sin acción es religión vacía. Pero la obediencia transforma el corazón. La obediencia te hace relacionarte con Dios, mientras que la información sin aplicación es una religión. Hoy quiero darte 3 palabras más. Póngase de pie, ya terminé. 1. Hazlo aunque no sea fácil. Hazlo aunque no sea fácil. ¿Qué voy a hacer? La palabra. Hazlo. Tú sabes lo que tienes que hacer. A la hora de diezmar, sabes lo que tienes que hacer. Hazlo aunque no sea fácil. A la hora de ofrendar, sabes lo que tienes que hacer. Hazlo aunque no sea fácil. A la hora de venir a un discipulado, tú sabes, tú dices: es que mi familia, mi hijo, trabajo, el pastor, es que es más allá de mi fuerza. Yo te digo a ti: hazlo aunque no sea fácil. Practica la palabra. Tengo que hacer mis casas, pero también el problema de la casa hazlo, sabes lo que tienes que hacer. Hazlo aunque no sea fácil, y vas a empezar a ver una transformación en tu vida. Número 2. Obedece aunque no entiendas todo. Obedece. Obedece. Pero es que si el Señor te dijera, hermano Saúl, vete a China y predica mi palabra, ¿no lo harías? Si Dios te lo dice. Pero cuando el pastor que Dios usa para decirte: ve a predicar a esta colonia, a esta ciudad, ¿cómo no lo vamos a hacer? Porque nos gusta lo difícil. Ay, si el Señor me mandara, yo iría como Naamán. ¿Cómo no me dijeron que yo me meta en Farfar, en Damasco? ¿Por qué en este Jordán? Porque allí es donde el Señor te mandó. Obedece aunque no lo entiendas todo. Tu crecimiento va a estar cuando te den una orden. Hay que levantar sillas, hay que hacer esto, pero eso no es profundo. Sí es profundo porque lo estás aplicando. Es que yo quiero una escuela donde me llenen mi cabeza de tanta información. Yo conozco tanta gente que se sabe, Dios mío, todo, pero no hace nada.
Perdona aunque no lo sientas. Camina en santidad aunque nadie te vea. Oye, ¿a quién te engañas? Aquí delante de todos de otra forma y en el trabajo de otra forma. No, entonces no vale la pena que lo hagas así. Sé practicante de la palabra. Ora aunque estés cansado. Da aunque te cueste. Santiago 1:12 termina diciendo: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona que Dios ha prometido a los que le aman. Dios no está buscando oyentes expertos. Él busca hacedores fieles de su palabra.